El tema del Apocalipsis siempre ha sido un punto de fascinación para muchas personas. Cuando hablamos del fin de los tiempos, pareciera que nos sumergimos en un mar de preguntas que han acompañado a la humanidad desde sus primeros días. ¿Qué va a pasar al final? ¿Cuándo será? ¿Qué significa todo lo que dice la Biblia al respecto? Todos hemos escuchado alguna vez sobre el Apocalipsis, ya sea en conversaciones, en películas o incluso en los titulares de las noticias. A menudo lo asociamos con catástrofes, el juicio final o imágenes sombrías y aterradoras. Pero la verdad es que el libro del Apocalipsis en la Biblia, aunque está lleno de simbolismos y profecías, no solo nos habla de destrucción, también nos da esperanza. Nos revela una lucha entre el bien y el mal, que finalmente tiene un desenlace glorioso. Este libro, el último de la Biblia, es único en su estructura y lenguaje. Mientras que muchos otros textos bíblicos son narrativos o históricos, el Apocalipsis se presenta como una visión, algo que el apóstol Juan recibe mientras está exiliado en la isla de Patmos. Lo que Juan ve y describe es tan misterioso y a veces desconcertante que a lo largo de los siglos ha generado interpretaciones diversas. Sin embargo, hay una cosa clara: no es un mensaje para causar miedo, sino para dar advertencia y fortaleza a aquellos que ponen su confianza en Dios. El Apocalipsis nos habla de tiempos difíciles, de pruebas, pero también nos promete una victoria final para aquellos que perseveran. Es un recordatorio de que el mal no tiene la última palabra y que al final de todo, Dios reina. Lo interesante de este libro es que muchos de los símbolos que encontramos no son completamente ajenos a las experiencias humanas. El número 7, los 4 jinetes, la bestia, el dragón, entre otros, han sido usados en contextos culturales y religiosos a lo largo de la historia. Pero, ¿qué significan realmente en el contexto del Apocalipsis? Este video no solo va a explorar estas cuestiones, sino que también intentará desentrañar lo que el Apocalipsis nos dice sobre el tiempo en el que vivimos ahora. Porque, si bien muchos se preguntan si ya estamos viviendo los últimos tiempos, la Biblia nos da pistas que podrían ayudarnos a comprender mejor los eventos actuales. Entonces, a lo largo de este video, vamos a explorar qué nos dice el Apocalipsis sobre el fin de los tiempos. Hablaremos de sus símbolos, de sus advertencias y, más importante aún, de sus promesas. Porque el Apocalipsis no es solo el relato del fin de los tiempos, es también la visión de un nuevo comienzo, un comienzo en el que Dios hará nuevas todas las cosas, un comienzo en el que el sufrimiento y la injusticia ya no tendrán lugar. Primera parte. ¿Qué es el Apocalipsis y por qué es importante? Antes de adentrarnos en las profecías y los detalles más complejos, hay algo fundamental que debemos entender: el contexto del Apocalipsis. El libro fue escrito por el apóstol Juan, como mencionamos antes. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en su vida cuando recibió esta visión? Es muy importante saber esto, porque cuando conocemos el estado en el que se encontraba Juan, las cosas empiezan a tener más sentido. Imagina esto. Juan, que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, está exiliado en la isla de Patmos. No está allí por vacaciones, sino porque está siendo perseguido por su fe. En ese momento, el Imperio Romano estaba en su auge, y los cristianos estaban enfrentando una de las persecuciones más intensas de la historia. Para los cristianos de aquella época, parecía que el mal estaba ganando. Imagina ser parte de una pequeña comunidad de creyentes, donde cada día temes por tu vida, simplemente por creer en Jesús. Es en este contexto que Juan recibe la visión del Apocalipsis. Y aquí es donde empieza lo interesante. El libro no solo es una advertencia para los tiempos futuros, sino que también es un mensaje de esperanza para los cristianos que estaban enfrentando ese sufrimiento en ese momento. Era como si Dios les estuviera diciendo: aguanten, resistan, porque al final la justicia prevalecerá. Entonces, antes de que empecemos a hablar de dragones y ángeles tocando trompetas, necesitamos entender que el Apocalipsis es tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia sobre los tiempos difíciles que vendrán, pero también una promesa de que el mal,
no tendrá la última palabra. Otro punto importante que quiero destacar aquí es el nombre en sí. Muchas veces asociamos la palabra Apocalipsis con destrucción y caos, ¿verdad? Pero en realidad, la palabra Apocalipsis significa revelación. Es decir, es un libro que nos revela algo, nos muestra una verdad que estaba oculta. No se trata solo de caos, sino de descubrir el plan de Dios para la humanidad. Y aunque en el camino haya pruebas, el final es glorioso. En pocas palabras, el Apocalipsis nos dice que sí, vienen tiempos difíciles, pero después de esos tiempos viene la restauración, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y esa es la verdadera esencia del mensaje, la victoria final de Dios sobre el mal. De hecho, a lo largo de la historia muchas generaciones han creído estar viviendo en los últimos tiempos, pero lo que el Apocalipsis nos recuerda es que no importa cuándo llegue ese momento, lo importante es cómo estamos viviendo ahora. ¿Estamos listos? ¿Estamos viviendo de una manera que nos acerque a Dios? Es como una llamada de atención que resuena en cada época. Así que, en esta primera parte, lo que quiero que quede claro es que el Apocalipsis es en esencia una revelación de esperanza. Aunque su lenguaje pueda parecer intimidante, su mensaje es claro. Hay luz al final del túnel. Y a lo largo de este video, vamos a ver cómo ese mensaje de esperanza se entrelaza con las advertencias y las profecías. Segunda parte, los símbolos en el Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de símbolos, y esto puede ser lo que más confunda a las personas cuando leen el libro. Pero hay una razón muy importante por la que Juan usó este tipo de lenguaje. Primero, porque estaba transmitiendo un mensaje en un momento en el que los cristianos estaban siendo perseguidos, y este tipo de simbolismo permitía que el mensaje llegara a aquellos que realmente entendían su fe. Es como si estuviera escribiendo en código, para que solo aquellos que comparten esa esperanza en Dios pudieran captar el verdadero significado. Y cuando hablamos de símbolos, el más presente en todo el Apocalipsis es el número 7. Si te das cuenta, el número 7 aparece una y otra vez. Tenemos los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, y así sucesivamente. Pero, ¿por qué el 7? ¿Por qué no 8 o 9? Bueno, aquí es donde entra el simbolismo bíblico. El número 7 en la Biblia representa plenitud, perfección y completitud. Desde la creación del mundo, donde Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo, el 7 ha simbolizado algo que está completo, perfecto. Entonces, cuando vemos el número 7 en el Apocalipsis, lo que realmente nos está diciendo es que el plan de Dios está completo, que todo lo que sucede está bajo su control y llegará a su conclusión perfecta. No es casualidad que este número aparezca tantas veces. Cada vez que lo veas en el Apocalipsis, piensa en esa idea de plenitud y perfección. Dios está llevando a cabo su plan y nada queda a la deriva. Ahora, pasemos a uno de los símbolos más icónicos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos personajes son tan famosos que incluso si alguien no ha leído el Apocalipsis, probablemente haya oído hablar de ellos. Aparecen en el capítulo 6, cuando se abren los primeros 4 sellos. Cada jinete representa un tipo de calamidad que caerá sobre la tierra. El primer jinete es conquista, el segundo es guerra, el tercero es hambre y el cuarto es muerte. Imagínate lo aterrador que debe haber sido para los primeros cristianos escuchar esta descripción. Ya estaban enfrentando persecución y dificultades, y ahora se les dice que vienen tiempos aún más duros. Pero aquí está lo interesante. Aunque los jinetes traen calamidad, lo que debemos recordar es que todo esto está sucediendo bajo la supervisión de Dios. Dios es quien permite que los sellos sean abiertos. Eso significa que incluso en medio del caos, Él sigue estando al mando. Es un recordatorio de que, aunque el mal parezca avanzar, nunca tiene control total. Y de nuevo, esta es una parte clave del mensaje del Apocalipsis. El mal tendrá su momento, pero será temporal. No es el final de la historia. Es como si el Apocalipsis nos dijera,
Sí, las cosas se van a poner difíciles. Va a haber guerra, hambre, sufrimiento. Pero no pierdas de vista el panorama general, porque Dios sigue teniendo el control, y esto es solo una parte del proceso hacia algo mucho más grande y glorioso. Otro símbolo importante que encontramos en este libro es el de la bestia. Este es un símbolo que ha generado muchas especulaciones a lo largo de la historia. La bestia se describe en el capítulo 13 como un ser aterrador, con 10 cuernos y 7 cabezas, que se levanta del mar. ¿Qué significa esto? Para los primeros cristianos, la bestia representaba claramente al Imperio Romano, que estaba oprimiendo a los creyentes. Pero también podemos ver la bestia como un símbolo de cualquier poder o sistema que se oponga a Dios y a sus principios. A lo largo de la historia, han surgido muchos imperios que han intentado apartar a las personas de su fe, y el Apocalipsis nos advierte sobre este tipo de fuerzas. Y no podemos hablar de la bestia sin mencionar el famoso número 666. Este número, que aparece al final del capítulo 13, ha sido motivo de muchas interpretaciones. Algunos lo ven como un código que representa a ciertos personajes históricos, mientras que otros lo consideran un símbolo del mal en general. Pero lo importante aquí no es tanto el número en sí, sino lo que representa: el intento del mal de imitar a Dios. El 6 es visto como un número incompleto, imperfección en comparación con el 7, que es el número de Dios. El 666 es como una parodia de la perfección divina, una señal de que el mal siempre intentará ocupar el lugar de Dios, pero nunca lo logrará. Entonces, hasta ahora hemos visto que el Apocalipsis está lleno de... Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Símbolos poderosos, que no solo advierten sobre los desafíos futuros, sino que también nos recuerdan que Dios tiene un plan. Los símbolos no están allí para confundirnos, sino para ayudarnos a ver la realidad detrás de los eventos. Nos dicen que, aunque el mal parezca fuerte, es solo una imitación de lo que es realmente bueno y perfecto. Tercera parte, los 7 sellos. Primero tenemos los 7 sellos. ¿Te acuerdas que mencionamos que el número 7 representa completitud? Bueno, cada sello que se abre es como si se estuviera desatando una parte del plan de Dios. Y aquí es donde entran los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, esos que mencionamos antes. Ellos son los primeros 4 sellos. Así que, para que quede claro, el libro que Juan ve en su visión está sellado con 7 sellos, y cada vez que uno de ellos se abre, algo tremendo sucede en la tierra. El primer sello, cuando se abre, revela al primer jinete. Este jinete monta un caballo blanco, y muchos lo han interpretado como una representación de la conquista. No solo conquista militar, sino conquista en todas sus formas: política, ideológica, incluso espiritual. El poder de la conquista puede ser seductor, pero siempre trae consecuencias. Y esto es importante, porque la Biblia no muestra la conquista como algo que trae paz real, sino más bien conflicto. Después, cuando se abre el segundo sello, aparece el jinete del caballo rojo. Este es el jinete de la guerra. Y fíjate cómo todo se intensifica aquí. Lo que empieza con conquista termina inevitablemente en conflicto. El jinete lleva una espada, lo que simboliza la violencia y la ruptura de la paz. La guerra es un recordatorio de que los imperios y los reinos de este mundo siempre están luchando por el control. Pero como nos enseña el Apocalipsis, al final, solo uno tendrá el control verdadero: Dios. El tercer sello nos trae al jinete del caballo negro, y este simboliza el hambre. Aquí es donde las cosas se ponen más sombrías. Después de la guerra, inevitablemente viene la escasez. El hambre es una de las formas más devastadoras en las que las sociedades colapsan, y este jinete viene a mostrarnos esa consecuencia inevitable
de los conflictos humanos. Y finalmente, el cuarto sello se abre y aparece el jinete del caballo pálido. Este es, sin duda, el más aterrador, porque representa la muerte. La muerte es algo que siempre ha estado presente en nuestras vidas, pero aquí se presenta como el resultado final de todo lo que los jinetes anteriores traen consigo. Conquista, guerra, hambre. Todo lleva a la muerte. Pero nuevamente, es importante recordar que aunque estos jinetes representan calamidades, todo esto está bajo el control soberano de Dios. Nada de lo que ocurre está fuera de su plan. Ahora, aquí es donde muchas personas se quedan solo con la imagen de los jinetes y piensan que el Apocalipsis es solo destrucción. Pero después de estos primeros 4 sellos, vienen los últimos 3 que son igualmente importantes. Cuando el quinto sello se abre, Juan ve las almas de los mártires. Estas son las personas que han muerto por su fe, que han resistido las pruebas, las persecuciones, y están clamando por justicia. Es como si en este punto del Apocalipsis, Dios nos recordara que aunque el mal parece estar ganando, hay una recompensa para aquellos que han mantenido su fe en medio de las adversidades. El sexto sello es más dramático aún. Aquí es donde empiezan los cataclismos. Juan ve un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve roja como la sangre, y las estrellas caen del cielo. Es una descripción impresionante, ¿verdad? Esto nos habla de que no solo habrá cambios y pruebas en la tierra, sino también en los cielos. Es una manera de mostrarnos que la creación misma está siendo transformada. Todo el universo está involucrado en esta batalla entre el bien y el mal. Y finalmente, llegamos al séptimo sello, que es el más enigmático de todos. Cuando se abre, hay un silencio en el cielo por unos 30 minutos. ¿Por qué? ¿Qué significa este silencio? Muchos lo interpretan como un momento de preparación, como si el cielo entero se quedara en suspenso antes del juicio final. Es como ese momento de tensión máxima antes de que todo se revele. Los sellos son solo el comienzo. Nos muestran una progresión, desde la conquista hasta la transformación total del universo. Pero también nos recuerdan algo crucial. El mal no tiene la última palabra. Dios está en control, y cada sello que se abre es parte de su plan para restaurar todas las cosas. ¿Te imaginas estar en la época de Juan y recibir esta visión? Es una mezcla de advertencia y esperanza. Aunque los sellos revelan calamidades, también nos muestran que hay justicia divina en camino. Los mártires reciben su recompensa, la creación será renovada y el mal será finalmente derrotado. Cuarta parte, las 7 trompetas. Al abrirse el séptimo sello, recuerdas que hubo un silencio en el cielo, ¿verdad? Bueno, ese silencio parece ser la calma antes de la tormenta, porque justo después de ese silencio comienzan a sonar las trompetas, y cada una de ellas desata una serie de eventos catastróficos. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclado con sangre que cae sobre la tierra. Esto suena como algo sacado de una pesadilla, pero lo que está simbolizando es la destrucción de una tercera parte de la vegetación. Imagina lo que eso significaría para la humanidad. Una tercera parte de los árboles y de la hierba, que son esenciales para nuestra vida, son destruidos. Este es un llamado de atención, un recordatorio de lo frágil que es nuestra existencia cuando la naturaleza misma comienza a colapsar. Luego viene la segunda trompeta, y esta vez lo que cae es algo así como una gran montaña ardiendo en llamas que es arrojada al mar. Como resultado, una tercera parte del mar se convierte en sangre, y una tercera parte de los seres vivos en el mar mueren. Además, una tercera parte de los barcos son destruidos. Aquí vemos cómo el juicio de Dios no solo afecta a la tierra, sino también a los mares, lo cual tendría un impacto devastador en la vida humana, especialmente en aquellas sociedades que dependían del comercio marítimo. Es otro recordatorio de que el mal que estamos enfrentando afecta todos los aspectos de la creación. La tercera trompeta desata un evento aún más extraño. Juan describe una estrella llamada Ajenjo que cae del cielo y convierte una tercera parte de los ríos y las fuentes de agua en amargas. El agua, que es fuente de vida, se convierte en veneno,
y muchas personas mueren por beber de estas aguas. Este símbolo del ajenjo es particularmente interesante, porque el ajenjo es una planta amarga, y aquí está representando la amargura de la vida que viene cuando el pecado y el mal se extienden por el mundo. Con la cuarta trompeta las cosas se vuelven cósmicas. Esta vez una tercera parte del sol, la luna y las estrellas son oscurecidas, lo que hace que el día y la noche pierdan su equilibrio natural. Esto nos habla de un colapso cósmico, donde no solo la tierra y el mar están siendo afectados, sino que el universo mismo empieza a cambiar. Imagina lo que sería vivir en un mundo donde el ciclo día-noche está trastocado, donde el sol ya no brilla con la misma intensidad. Es un escenario aterrador, pero nuevamente es un recordatorio de que todo lo que sucede está en manos de Dios. Y ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse realmente serias, porque después de la cuarta trompeta, un águila aparece en el cielo y grita: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra! Este grito es una advertencia de que lo peor está por venir. Ya las primeras 4 trompetas han causado devastación, pero lo que sigue es aún más intenso. La quinta trompeta trae consigo a los langostas demoníacas. Este es uno de los momentos más surrealistas del Apocalipsis. Juan describe cómo estas criaturas salen de un pozo sin fondo, lideradas por un ángel caído llamado Apolión. Estas langostas no son como las langostas que conocemos, que destruyen cultivos, sino que son mucho más aterradoras. Se les da poder para atormentar a las personas durante 5 meses, pero curiosamente, no para matarlas, solo para hacerlas sufrir. Es una imagen espeluznante, y algunos lo han interpretado como una representación del tormento espiritual que el mal puede causar en la humanidad. Es un juicio que no tiene que ver con la muerte física, sino con el sufrimiento emocional y espiritual. Con la sexta trompeta, las cosas escalan aún más. 4 ángeles que habían estado atados en el río Éufrates son liberados, y junto con ellos, un ejército de 200 millones de jinetes que desatan una guerra devastadora. Aquí se nos dice que una tercera parte de la humanidad muere a causa de esta guerra. Imagina la escala de esta destrucción. Esto nos habla de un conflicto masivo que afecta a todo el mundo, y muchos lo han interpretado como una representación de las guerras finales, los conflictos globales que marcarán los últimos tiempos. Y justo cuando piensas que las cosas no pueden ponerse más intensas, llegamos a la séptima trompeta. Cuando suena, el reino de este mundo se convierte en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí es donde la narrativa da un giro total. Después de toda la destrucción y el sufrimiento que las trompetas desatan, la séptima trompeta anuncia la victoria final de Dios. Los 24 ancianos que están en el cielo se postran y adoran a Dios, porque su reino ha llegado. Este es el clímax de la historia. Aunque hemos pasado por juicios devastadores, el propósito final de todo es establecer el reino de Dios sobre toda la creación. Las trompetas, al igual que los sellos, nos muestran que el mal será enfrentado, pero no de manera desordenada o sin control. Todo tiene un propósito dentro del plan de Dios, y el fin de todo esto es la victoria y el establecimiento de su reino. Quinta parte: las 7 copas. Antes de hablar de las copas en sí, es importante entender lo que representan. A lo largo de la Biblia, la copa es un símbolo de la ira de Dios. No se trata de una ira descontrolada o injusta, sino de una justa retribución. Es la respuesta de Dios a todo el mal que se ha acumulado en el mundo a lo largo del tiempo. Así que, cuando se habla de las 7 copas en el Apocalipsis, estamos hablando de la culminación de los juicios de Dios, esos momentos donde el mal finalmente recibe lo que merece. La primera copa que se derrama trae llagas dolorosas sobre aquellos que han adorado a la bestia y su imagen. Este es un juicio que afecta directamente a quienes han decidido oponerse a Dios y han seguido al mal. Y lo que es interesante aquí es que, mientras en los sellos y las trompetas el impacto era sobre la naturaleza o la humanidad en general, aquí la copa afecta específicamente a los que han elegido alinearse con la bestia.
Es un recordatorio claro de que nuestras decisiones tienen consecuencias y aquellos que han elegido el mal tendrán que enfrentar su juicio. La segunda copa se derrama sobre el mar y todo el mar se convierte en sangre. A diferencia de la trompeta, donde solo una tercera parte del mar se veía afectada, ahora es todo el mar el que sufre. Esto significa que toda la vida marina muere, lo que provoca una devastación completa en los océanos. El simbolismo aquí es profundo. El mar, que muchas veces es visto como una fuente de vida, se convierte en algo muerto, un recordatorio de lo que sucede cuando el pecado y el mal toman el control. La tercera copa afecta a los ríos y fuentes de agua, que también se convierten en sangre. De nuevo, mientras que las trompetas afectaban solo una porción de los cuerpos de agua, aquí el juicio es total. El agua, que es vital para la vida, se transforma en algo que trae muerte. Este es un eco claro de las plagas de Egipto, donde el Nilo se convirtió en sangre. Es como si el Apocalipsis nos recordara que la historia es cíclica, que el juicio de Dios sobre el mal ha sido constante a lo largo de los tiempos y que ahora está llegando a su culminación. La cuarta copa es especialmente intensa. Cuando se derrama, el sol comienza a quemar a las personas con un calor abrasador. Aquí, el sol, que normalmente es fuente de luz y vida, se convierte en un instrumento de castigo. Es interesante cómo Dios utiliza los elementos de la naturaleza para llevar a cabo su juicio. Y lo más impresionante es que a pesar del sufrimiento, las personas no se arrepienten. En lugar de volverse a Dios, blasfeman su nombre. Esto nos muestra lo endurecido que puede estar el corazón humano cuando se entrega completamente al mal. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, y su reino se sumerge en la oscuridad. Esta oscuridad es tanto literal como espiritual. La bestia, que representa el poder del mal, finalmente está siendo derrocada. La gente en medio de esta oscuridad sigue sufriendo y blasfemando contra Dios. No hay arrepentimiento, no hay vuelta atrás para ellos. Es un momento clave porque nos muestra que el reino del mal está llegando a su fin. La luz de Dios está a punto de brillar y eliminar esta oscuridad para siempre. La sexta copa prepara el escenario para el enfrentamiento final. Se derrama sobre el río Éufrates y sus aguas se secan. Esto permite que los reyes del este puedan avanzar hacia la batalla de Armagedón. Esta es una escena impresionante porque simboliza cómo las fuerzas del mal están siendo reunidas para un último intento de resistir el poder de Dios. Pero, como sabemos, esta resistencia es inútil. Armagedón, que es mencionada aquí, es vista como la batalla final entre el bien y el mal. Es el lugar donde todo el conflicto cósmico alcanzará su conclusión. Finalmente, llegamos a la séptima copa, la última. Esta copa se derrama en el aire, y una gran voz desde el trono en el cielo dice: «Hecho está». Este es el momento que todo el Apocalipsis ha estado anticipando. Con esta copa todo se completa. La tierra tiembla con un terremoto tan grande que nunca ha habido otro igual. Las ciudades de las naciones caen, y la Gran Babilonia, que simboliza el poder corrupto del mundo, recibe su castigo. Grandes granizos, cada uno del tamaño de un talento, caen sobre la humanidad. Este es el juicio final, el momento en que todo el mal es enfrentado de una vez por todas. Y con eso llegamos al punto culminante del Apocalipsis. Las 7 copas representan el fin del mal. Dios ha juzgado, y su justicia ha prevalecido. El mundo que ha sido corrompido por el pecado y la maldad está siendo purificado. Pero no termina aquí. Después de las copas, lo que viene es la gran restauración, la nueva creación que Dios ha prometido desde el principio. Sexta parte, la victoria final y la nueva creación. Después de que las 7 copas han sido derramadas, el mal ha sido derrotado de manera definitiva. Pero Juan no se queda solo en esa imagen de juicio. Lo que viene después es la parte más hermosa y llena de esperanza de todo el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. En los capítulos finales del libro, Juan tiene una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no hay dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas.
Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y aquí es donde el mensaje del Apocalipsis realmente brilla. El capítulo 21 nos muestra una imagen maravillosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Aquí es donde la creación que fue corrompida por el pecado es finalmente renovada. Dios no solo destruye lo que estaba mal, sino que trae algo completamente nuevo, algo que nunca más será tocado por el mal. Y es en este punto donde aparece la Nueva Jerusalén, una ciudad santa que desciende del cielo. Juan la describe como una novia ataviada para su esposo, y es una imagen de belleza y perfección. Aquí es donde Dios va a habitar con su pueblo para siempre. Lo impresionante de esta visión es que Dios mismo será el templo de la ciudad. No habrá necesidad de un edificio físico donde adorar, porque su presencia llenará todo. Él será el centro de todo, y su luz iluminará la ciudad. De hecho, el texto nos dice que en esta ciudad no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios será su luz, y el Cordero será su lámpara. Es una imagen increíble de cómo Dios transforma todo. Pero lo que más resuena en el corazón de muchas personas al leer esta parte del Apocalipsis es la promesa de que, en esta nueva creación, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Esto es importante porque a lo largo de la vida, todos experimentamos dolor, pérdidas y sufrimientos. Sin embargo, en esta nueva creación, todas esas experiencias quedan en el pasado. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Todo eso será parte de un tiempo que ya no existe. Esta es la esperanza que el Apocalipsis nos da. La victoria final de Dios no es solo sobre el mal, sino sobre todo el sufrimiento humano. Y lo que es más emocionante es que Dios dice: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esta frase es clave. Nos recuerda que, aunque el mundo en el que vivimos esté lleno de caos, injusticia y sufrimiento, Dios tiene un plan mucho más grande. Él no solo va a restaurar lo que ha sido dañado, sino que va a hacer algo completamente nuevo. Es un recordatorio de que nuestra fe no está centrada en lo que vemos ahora, sino en lo que Dios está preparando para el futuro. La visión de la Nueva Jerusalén también nos muestra cómo será la vida en esta nueva creación. Las puertas de la ciudad estarán siempre abiertas, lo que simboliza que el pueblo de Dios vivirá en total seguridad. No habrá miedo ni peligro. Las naciones caminarán a la luz de Dios, y todo lo que sea impuro quedará fuera. Es un lugar donde reina la paz y la justicia, un lugar donde la voluntad de Dios se cumple plenamente. Pero aquí viene algo que es aún más personal y significativo. Dios mismo será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Es una relación de cercanía, de intimidad. Ya no habrá separación entre Dios y la humanidad. Y esto es algo que resuena profundamente, porque a lo largo de nuestras vidas siempre hay momentos en los que sentimos distancia, en los que las dificultades nos hacen sentir lejos de Dios. Pero en esta nueva creación, esa distancia ya no existirá. Estaremos en su presencia para siempre, disfrutando de su amor y su paz de una manera plena y perfecta. Otra cosa fascinante es que en la Nueva Jerusalén hay un río de agua de vida, claro como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. A cada lado del río está el árbol de la vida, que da fruto cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Esta es una imagen de abundancia y sanidad eterna. Nos muestra que en esta nueva creación no solo viviremos en paz, sino que también tendremos una vida plena, abundante, sin las limitaciones del cuerpo o el alma. Es la plenitud de lo que Dios siempre quiso para nosotros desde el principio. Lo que el Apocalipsis nos dice aquí es algo que a veces olvidamos. El propósito final de Dios no es solo acabar con el mal, sino restaurar todo lo que ha sido roto y llevarnos a una relación de amor perfecto con Él. El libro del Apocalipsis, entonces, no es solo sobre juicios, sino sobre esperanza. Una esperanza que está centrada en la victoria de Dios y en la promesa de un futuro mejor. Finalmente,
El Apocalipsis cierra con una invitación que sigue siendo válida para nosotros hoy. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Es una invitación a todos, a cada uno de nosotros, a venir y participar de esta vida nueva que Dios nos ofrece. Es una invitación a confiar en que, aunque el mundo esté lleno de caos, Dios tiene el control, y su plan es perfecto. Así que, con todo lo que hemos visto, el Apocalipsis no es un libro que deba asustarnos, sino que debe darnos esperanza. Porque al final, lo que nos espera no es el fin, sino un nuevo comienzo, donde Dios hará nuevas todas las cosas, y nosotros podremos vivir en su presencia para siempre.